El desierto se extendía sin fin, un mar dorado donde el sol caía con la furia de un dios implacable. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Allí, donde el aire olía a pólvora y las montañas guardaban viejas heridas, Lyra Ashburn era una prisionera de su destino, prometida a un hombre al que no amaba, un oficial estadounidense que la veía solo como un trofeo político. Pero una sola mirada cambió su camino para siempre. Cuando la caravana fue atacada bajo el sol ardiente, el polvo se levantó como una tormenta de fuego. Entre los disparos y los gritos, un guerrero apareció, no como su enemigo, sino como su salvación. Kaylen Wallstride, un apache temido por los soldados y venerado por su gente. Desde el instante en que la vio, algo dentro de él se quebró y renació al mismo tiempo. Sin embargo, el hombre al que ella había sido prometida, Roran Blackveil, no era alguien que soltara lo que consideraba suyo. Cuando llegó para reclamarla, Kaylen se interpuso y dijo con voz firme: «Entonces lucharé por lo que ya es mío». A partir de ese momento, no fue solo una guerra entre tribus y soldados, sino entre dos corazones que desafiaban las reglas del mundo. Las ruedas del carruaje crujían sobre la tierra agrietada que no había probado la lluvia en semanas. El horizonte se desdibujaba en espejismos, y dentro del último vagón, Lyra permanecía inmóvil, las manos enguantadas apretadas sobre el regazo. El sudor pegaba su vestido a la piel, pero ella no se movía. Su mente estaba lejos, perdida entre el deber y el miedo. En su mano izquierda, el anillo de diamantes brillaba con un destello cruel. Una promesa vacía. Aquel anillo pertenecía a Roran Blackveil, un oficial ambicioso cuyo deseo por el poder era tan vasto como la frontera que pretendía dominar. Su matrimonio no nacía del amor, sino de la conveniencia, tierra, alianzas, paz. Su padre, Elias Ashburn, le había dicho: «Traerás estabilidad a estas tierras salvajes, hija. Nuestro nombre será recordado». Lyra asintió, como buena hija, pero a medida que se acercaban al límite del desierto, el anillo parecía pesar más. No lo amaba. Ni siquiera sabía qué era amar de verdad. De repente, un grito cortó el aire. «¡Jinetes! ¡Vienen desde la colina!». El suelo tembló. Los caballos relincharon. Los hombres dispararon sin pensar. Las balas rompieron la madera y el lienzo del carruaje. Un guardia cayó muerto frente a ella. Lyra gritó mientras el vagón se volcaba y su cuerpo golpeó la tierra dura. Tosió polvo y sangre. El cielo girando sobre su cabeza. Vio hombres caer, soldados huyendo, caballos corriendo sin control, y entre el caos, los atacantes. Sombras veloces marcadas con pintura de guerra. Uno destacaba entre todos. El guerrero de cabello largo y oscuro, rostro tallado por el viento y una cicatriz que cruzaba su mandíbula. Se movía con precisión mortal, sin ruido, sin vacilar. Cuando sus ojos se cruzaron, el mundo se detuvo. Solo el viento y el olor a salvia los envolvieron. El guerrero se acercó. Un soldado intentó dispararle. Él giró el arco y lo derribó con un solo golpe. Otro levantó el arma, pero Kaylen lo desarmó con un giro de muñeca. «¿Estás herida?», preguntó él, su voz áspera pero serena. «No, no lo creo», respondió ella temblando. «Ven, debemos movernos». Lyra apenas podía respirar cuando él la levantó con fuerza controlada. Su brazo la sostuvo con firmeza mientras el suelo aún temblaba bajo sus pies. «¿Quién eres?», susurró ella. Él no respondió. Miró hacia la colina, donde se acercaban más jinetes pintados igual que él. Su gente. En minutos, todo terminó. El campo quedó cubierto de cuerpos, soldados y apaches por igual, y el aire olía a hierro y polvo. Lyra, temblorosa, miró al guerrero que se volvía hacia ella. «Ven conmigo», dijo él. «¿A dónde me llevas?» «A un lugar seguro». «¿Por qué ayudarme?», preguntó ella con desconfianza.
Kaelen la miró con un destello en los ojos, ni deseo ni piedad, sino algo más profundo. «Porque no perteneces a esta guerra», respondió. «Y ya he visto suficiente sangre para no dejar más atrás». No tuvo respuesta, solo lo siguió. El camino al campamento apache fue largo y silencioso. El cañón que los acogía parecía un santuario escondido del mundo. Lyra esperaba encontrar barbarie, pero halló vida. Niños corriendo descalzos, mujeres cocinando junto al fuego, ancianos observando con ojos de piedra. Los murmullos la seguían mientras caminaba junto a su Salvador. Él se detuvo frente a una hoguera. «Espera aquí», ordenó. Habló brevemente con una mujer mayor, Nahara Skyvale, quien asintió y tomó con dulzura el brazo de Lyra. «Te quedarás aquí», dijo Kaelen. «Nadie te hará daño». Lyra lo miró fijamente. «Aún no me has dicho tu nombre». «Kaelen», respondió él. «Y yo soy Lyra». «Lyra», repitió con cuidado, y luego se marchó. Ella lo llamó antes de que se alejara. «¿Por qué me ayudas de verdad?» Él se detuvo un instante y contestó sin girarse. «Porque tus ojos me dicen que has vivido en una jaula, y yo no creo en las jaulas». Esa noche, Lyra permaneció despierta, mirando las estrellas a través del lienzo del techo. Escuchó los tambores, el canto lejano, el viento susurrando entre los riscos. Debería haberse sentido aterrada, pero no lo estaba. El miedo había sido reemplazado por otra cosa: curiosidad. Pensó en Kaelen, en su voz, en su mirada, en la manera en que no trató de poseerla sino de protegerla. Deslizó el anillo de su dedo y lo sostuvo bajo la luz débil. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si realmente quería ser rescatada. Los días pasaron. El tiempo, entre los muros del cañón, dejó de tener sentido. Lo que comenzó como cautiverio empezaba a parecer otra cosa. El comienzo de algo que ni siquiera el destino había previsto. No era libertad lo que sentía, pero tampoco era una prisión. El poblado apache tenía su propio pulso, lento y vivo, hecho de movimiento y silencio. Lyra Ashburn caminaba entre ellos ahora, observando cómo las mujeres preparaban hierbas, cosían pieles y trenzaban el cabello unas a otras con hilos que contaban historias. Los niños ya no la miraban con recelo. Una pequeña de trenzas largas, Kira Downpetal, se le acercó una mañana y le ofreció un trozo de pan plano. Lyra lo aceptó con ambas manos e inclinó la cabeza, torpe pero agradecida. Había dejado atrás los vestidos ajustados y los corsés. Ahora vestía piel suave de gamuza, obsequio de Nahara Skyvale, la anciana encargada de cuidarla. El tejido, del color de la arena, tenía cuentas diminutas cosidas en el cuello. La hacía sentir ligera, casi libre. Y Kaelen Wulfstride siempre estaba cerca. No vigilante, pero presente. A veces lo veía pasar frente a su tienda, hablando con los ancianos, enseñando a los jóvenes guerreros a rastrear. Cuando entraba a un lugar, los demás cedían el paso, no por miedo, sino por respeto. Se movía con la calma de quien no necesita imponerse. Rara vez le hablaba, hasta una tarde en que el cielo ardía rojo y el humo de los pinos perfumaba el aire. Ella estaba junto al arroyo, jugando con el agua fría, intentando entender el extraño peso en su pecho. No oyó sus pasos, solo sintió su presencia antes de girar. «Estás callada», dijo Kaelen, sentándose en una roca, no muy cerca. «Observo el agua», respondió ella. «Quiero comprender cómo algo tan suave puede ser lo bastante fuerte para partir la piedra». Él la miró, apenas sonriendo. «No es la fuerza del agua», explicó. «Es el tiempo». «¿El tiempo?» «Sí, el agua espera. Regresa una y otra vez. Nunca se rinde, así gana». El sol caía sobre su rostro marcado por sombras doradas. Ella lo observó con una calma nueva. «¿Y tú? ¿Eres como el agua, Kaelen?» «No», respondió sin dudar. «Yo soy la piedra». El silencio los envolvió. Ella quiso preguntarle por qué la había salvado, por qué la protegía, pero lo que dijo fue:
Anoche soñé algo. Caminaba por una casa que no conocía. Había puertas cerradas por todas partes. No podía abrir ninguna, y alguien me llamaba, pero no lograba encontrarlo. ¿Y tenías miedo?, preguntó él con voz baja. No. Estaba enfadada. Eso lo sorprendió. ¿Crees que los sueños dicen la verdad?, preguntó ella. Dicen la parte de la verdad que tememos pronunciar, contestó él. ¿Y cuál crees que es mi verdad? Kaylen la miró con calma profunda. Que no quieres volver. El aire se volvió pesado. Estoy prometida a alguien, murmuró ella. Roran Blackveil. Vendrá por mí. La mandíbula de Kaylen se tensó. ¿Y te irás con él? Se espera que lo haga. No te he preguntado eso. Ella dudó, bajando la mirada. No lo sé. Él se levantó despacio. El sol se reflejaba en las cuentas de su cinturón. Deberías decidir pronto, dijo, porque el silencio protege el corazón, pero también puede encender un fuego que consuma a todos. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Qué harías tú? Él la miró por última vez. Yo elegiría la verdad, sea cual sea. Esa noche, el poblado se reunió junto al fuego para una ceremonia. Los tambores comenzaron lentos, y luego se aceleraron, marcando el compás de los pies que golpeaban la tierra. Las mujeres cantaban con voces que subían y bajaban como el viento. Los hombres se pintaban con arcilla y ceniza. Entre ellos estaba Kaylen, el rostro medio cubierto por la luz del fuego, el pecho adornado con cuentas y plumas. Lyra lo miró, fascinada. Ya no era solo un guerrero, sino el guardián de un mundo antiguo. Una anciana, Saeli Mooncrest, se le acercó con un cuenco de ceniza blanca. «Desea marcarte», tradujo Kaylen desde el otro lado del fuego. «¿Qué significa?», preguntó ella. «Que te ven», respondió él, «no como prisionera, como parte del círculo». Lyra asintió despacio. La anciana tocó su frente y sus mejillas con dedos fríos. Pero el calor que encendió dentro de ella era otro. Por primera vez, sintió como el peso de su antigua vida se deslizaba lejos. Hasta que, al amanecer, el sonido de cascos rompió la calma. Kaylen y los guerreros, Tekoa Redstorm, Nayen Wolfmark, Sahi Ironflame, Taron Swiftbear y Varek Dustwhisper, corrieron hacia el risco del sur. Desde allí vieron descender al ejército estadounidense, banderas ondeando, armas brillando bajo el sol. Al frente, montado sobre un caballo gris, venía Roran Blackveil. Descendió con paso marcial. «He venido por mi prometida», dijo, su voz retumbando entre las rocas. Lyra estaba detrás de Kaylen, el corazón latiendo con furia. «Ella está bajo nuestra protección», respondió Kaylen. «Es ciudadana americana», replicó Roran, «y su compromiso conmigo la hace mía. Si la retienes, es un acto de guerra». «No ha sido retenida», contestó Kaylen con calma. «Fue traída aquí para sanar». Roran avanzó un paso más, su mirada ardiendo. «¿Crees que me impresiona tu pose de noble salvaje? Apártate». Entonces Kaylen dio un paso adelante y posó la mano en el brazo de Lyra. La tensión fue total. Ella quedó entre ambos hombres, el que la reclamaba y el que la había salvado. «Me perteneces, Lyra», dijo Roran. «Ven antes de que esto empeore». Ella quiso hablar, pero su voz no salió. Kaylen avanzó un paso más y pronunció despacio, con el peso del desierto en la garganta. «Entonces lucharé por lo que ya es mío». El silencio estalló. Los soldados alzaron sus rifles. Los guerreros tensaron los arcos. Nadie respiró. «Por favor», susurró Lyra. «No lo hagas». «Ya ha empezado», dijo Kaylen. «Ella decidirá. Ni tú ni yo». Pero Roran no escuchó. Su orgullo habló más alto que la razón. «Volveremos al anochecer. Si no está esperando, este cañón se teñirá de rojo». Montó su caballo y partió.
El polvo lo siguió como una sombra. El poblado quedó en silencio. Lyra miró el horizonte vacío, el corazón dividido. No pertenecía a Roran, pero tampoco sabía si pertenecía a Kailen. Solo comprendió una cosa. Aquella guerra ya no era por tierras. Era una guerra de corazones, y ninguno sabía cuál sobreviviría. Esa noche, el viento del cañón guardó silencio. Hasta las estrellas parecían esconderse, temerosas de lo que estaba por venir. Lyra permaneció despierta, mientras Kailen Wulfstride se acercaba y decía con voz baja: «Deberías descansar. Mañana llegará demasiado pronto». Ella lo miró, con cansancio pero sin miedo. ¿Y cuando llegue? ¿Qué pasará? Él volverá con sus armas, sus órdenes, su orgullo. No se detendrá hasta tener lo que cree suyo. El fuego crepitó entre ellos, y el destino esperó, quieto, entre las brasas. Su mirada era firme. «Entonces lo detendremos», dijo Kailen Wulfstride. «Vas a enfrentarte al ejército». Su voz se quebró. «Matarán a tu gente, por mí». Él apretó la mandíbula, pero sus ojos se suavizaron. «Esto no se trata de ti, Lyra Ashburn», respondió con calma. «Se trata de lo que los suyos creen que pueden tomar. Tierra, personas, libertad. Hemos luchado esta guerra por generaciones. Tú solo eres la nueva excusa». Lyra sintió un nudo en la garganta. «No quiero ser la razón por la que mueran». Kailen dio un paso hacia ella, su presencia sólida, casi tranquilizadora. «Nadie aquí morirá por ti. Luchan por sí mismos, por lo que es justo». El calor de su cercanía flotaba entre ambos, y por un instante, ella quiso tomar su mano, pero no lo hizo. «No debiste decir eso», susurró, «que lucharías por lo que es tuyo». Kailen sonrió apenas, con esa sombra de ironía que la desarmaba. «Nunca dije que fueras mía. Dije que pelearía por lo que ya lo es». «¿Y qué es eso?», preguntó ella, el corazón tamborileando. «La libertad», contestó. Se alejó sin mirar atrás, y Lyra quedó sola, envuelta en el eco del viento y de su voz. El amanecer siguiente llegó rojo, presagio oscuro según Tohin Firetrail, uno de los ancianos que molía hierbas para los heridos. Desde el borde del campamento, Lyra observó a los hombres preparar armas, pintar sus rostros, lanzar oraciones al cielo. Quiso detenerlos, gritar que aquella no era su guerra, pero sabía que ya nada podía cambiarlo. Encontró a Kailen cerca del risco, revisando el terreno. Su caballo resoplaba, nervioso. «Aún hay tiempo», le dijo. «Si te vas antes de que lleguen, podrías salvarlos». Él no la miró. «Huir ya no salva a nadie. Eres demasiado orgulloso para ver que él no peleará limpio. Traerá más soldados de los que puedes contar». Kailen se giró al fin, sus ojos oscuros clavándose en los de ella. «¿Crees que no sé lo que hacen hombres como él? Lo he visto. La tierra arde, los ríos se secan. Pero si cedo ahora, ¿qué les diré a los míos? Que el miedo vale más que el honor». «No es honor, es suicidio», dijo ella con desesperación. Él se acercó hasta que pudo ver las cicatrices antiguas en su pecho, marcas de otras batallas. «¿Y qué quieres que haga, Lyra? ¿Que lo vea llegar y te reclame como ganado? ¿Que finja no verte entre dos mundos, sin saber cuál te romperá primero?» «No entiendes», murmuró. «No es un hombre cualquiera. Tiene poder. Si lo matas, el ejército destruirá todo esto». «Entonces que vengan», replicó Kailen, su voz como una hoja. «No pueden destruir lo que no comprenden. Esta tierra nos recuerda, y los espíritus también». Lyra sintió las lágrimas subirle a los ojos. «¿Y a mí? ¿Me recordarán también? ¿O solo soy una extraña que cruzó por tu guerra?» Por un momento, algo titiló en la mirada de Kailen, quizá dolor. «Nunca fuiste una extraña». Y se alejó. A mediodía, los exploradores regresaron. Roran Blackveil y sus hombres estaban a menos de una hora. Una nube de polvo se levantaba en el horizonte, cargada de olor a aceite y sangre anticipada.
Kailen dio órdenes con calma. Tekoa Redstorm, Najen Wolfmark, Sahi Iron Flame, Taron Swiftbear y Varek Dust Whisper tomaron posiciones en la cresta. Arcos tensos, lanzas listas, rifles antiguos cargados con precisión. Lyra apenas podía respirar. Sabía que no había marcha atrás. Cuando el ejército llegó, el desierto contuvo el aire. Roran Blackveil avanzó al frente, impecable, arrogante. Su caballo gris relinchó mientras él desmontaba. «He venido por mi prometida», anunció, la voz resonando entre los acantilados. «Entras armado en una tierra que no te pertenece», dijo Kellen, firme. «Esta tierra pertenece a los Estados Unidos», replicó Roran. «¿Y la mujer que retienes? A mí. Ella no pertenece a nadie». Roran soltó una carcajada seca. «¿Eso te ha dicho? Está comprometida conmigo, por ley, por voluntad de su padre y por testigo de Dios. Cualquiera que sea el hechizo que le lanzaste, lo romperé». Lyra avanzó, temblando. «Thomas, detén esto, por favor». Sus ojos se ablandaron apenas. «No sabes lo que dices, querida. Estás asustada, confundida. Estos salvajes te han manipulado». «No», dijo ella con voz firme. «Me salvaron». La expresión de él se endureció. «No sabes lo que haces». «Sí lo sé», respondió. «Te pido que te vayas. No empeores esto». Roran miró a Kellen con rabia contenida. «¿Crees que voy a dejar que un indio pintado me la quite?» «Vete», dijo Kellen, «antes de que esta tierra recuerde tu sangre». Roran sonrió con desprecio. Palabras valientes para un muerto. Alzó la mano. El primer disparo rompió el silencio. La batalla estalló con furia ancestral. Balas y flechas cruzaron el aire. El suelo tembló bajo los cascos. Lyra cayó de rodillas, cubriéndose los oídos mientras el caos devoraba el cañón. Kellen se movía como un espíritu. Cada golpe, preciso y letal. Desaparecía entre las sombras, reaparecía donde el enemigo menos lo esperaba. Los soldados de Roran, entrenados pero torpes ante el terreno, cayeron uno tras otro. Pero los apaches también caían, sus cuerpos cubriendo la arena con un precio imposible de pagar. Lyra trató de moverse, de correr hacia el refugio, pero sus piernas no respondieron. Entonces lo vio. Roran levantando su pistola, apuntando a Kellen. «¡No!», gritó. El disparo sonó, seco. Kellen vaciló, la sangre brotando de su costado. Aún así, se mantuvo en pie antes de caer de rodillas. Lyra corrió hacia él. «No, no, quédate conmigo, por favor». Él respiraba con dificultad. «Deberías huir». «No voy a dejarte». «Debes hacerlo», susurró, cuando un clic resonó detrás de ellos. Roran estaba allí, apuntando el arma, una sonrisa amarga en los labios. «Debiste quedarte en tu mundo, Lyra. Nunca perteneciste aquí». Ella se incorporó, interponiéndose entre ambos. «Entonces tal vez no pertenezca a ningún mundo». «Apártate», ordenó él. «No». La palabra salió firme, definitiva. Kellen, herido pero aún de pie, lanzó su cuchillo. La hoja surcó el aire y se clavó en el hombro de Roran. Él disparó a ciegas, fallando. Kellen se abalanzó, derribándolo al suelo. Lucharon con furia salvaje, con años de odio contenidos en cada golpe. El arma de Roran cayó. Kellen lo inmovilizó, su antebrazo presionando su garganta. «¿Crees que matándome cambiarás algo?», jadeó Roran. «No», respondió Kellen con voz helada. «Pero terminará aquí». El último golpe cayó. Roran quedó inmóvil. El silencio pesó más que los gritos. El humo se mezclaba con el olor del polvo y la sangre. Lyra se arrodilló junto a Kellen, llorando. «¿Estás herido?». Él sonrió débilmente. «Solo es dolor». Ella apoyó la frente contra la suya. «No debiste hacerlo por mí». «No lo hice por ti», susurró. «Lo hice por nosotros».
A su alrededor, los supervivientes recogían a los caídos. El sol descendía, tiñendo el cañón de rojo. Y Lyra Ashburn comprendió que ya nada sería igual. No habría regreso posible, ni a su padre, ni a su antigua vida. El mundo había cambiado, y con él, su corazón. El viento del anochecer llevó consigo el eco de los muertos y la promesa de algo nuevo, una libertad manchada de amor y sangre. Algunas verdades no pueden borrarse. Hay lazos que no se forjan con sangre ni promesas, sino que se graban en el alma, tan firmes como el propio desierto. La mano de Kaelin Wulfstride encontró la de Lyra Ashburn. Sus dedos se entrelazaron entre la arena todavía tibia, y cuando la noche envolvió el campo de batalla, Lyra comprendió por fin lo que costaba la libertad. Lo costaba todo. El humo seguía suspendido en el cañón mucho después del último disparo. La tierra, antes rojiza por el barro natural del desierto, ahora estaba ennegrecida por la sangre y la ceniza. El poblado apache había perdido a muchos, hermanos, hijos, padres, guerreros que no habían luchado por conquista, sino por sobrevivir. El silencio que siguió a la batalla no era paz, era duelo. Lyra caminaba por el poblado como un espectro, el vestido manchado de sangre, no toda de Kaelin. Sus manos temblaban mientras vendaba heridas, ofrecía agua, o sostenía los dedos de quienes no verían otro amanecer. Los gritos habían cesado. Ahora solo quedaba el llanto. Nadie habló de victoria. Nadie se atrevió. Kaelin había sobrevivido, aunque apenas. La bala le había atravesado el costado, sin tocar órganos vitales, pero la pérdida de sangre lo había debilitado. Yacía dentro de una choza ceremonial, atendido por las curanderas ancianas, Nahara Skyvale y otras, que quemaban salvia y susurraban a los espíritus mientras envolvían sus heridas con conocimiento heredado durante generaciones. Lyra permanecía a su lado, negándose a irse. «Debes descansar», le dijo una mujer, firme pero suave. «Descansaré cuando él despierte», murmuró ella, pasando un paño húmedo por la frente de Kaelin. Su piel ardía al tacto. Su respiración era débil. Lyra observaba el ascenso y descenso de su pecho, como si fuera un ritmo sagrado, el único que aún la mantenía unida a este mundo. No había llorado todavía. El cuerpo de Roran Blackveil había sido retirado por los pocos soldados sobrevivientes, bajo una bandera blanca de rendición. No hubo ceremonia, ni palabras de despedida, solo una advertencia. Esto no ha terminado. Y ella les creyó. Pero en el silencio de la choza, solo podía pensar en el hombre que tenía enfrente. Kaelin no había luchado por orgullo ni por furia, sino por un principio que ningún uniforme podía dictar: la elección. No solo la suya, sino la de ambos. Cuando cayó la noche, Lyra se durmió junto a él, sin soltar su mano. En algún momento de la madrugada, Kaelin se movió. Sus dedos se contrajeron débilmente, y sus labios se entreabrieron. Lyra despertó de golpe, el corazón acelerado. «Kaelin», susurró, la voz temblorosa. Él parpadeó lentamente. «Sigo aquí», jadeó. Ella sonrió entre lágrimas. «Y yo no pienso irme». Intentó incorporarse, pero gimió de dolor y volvió a recostarse. «¿Qué tan mal es?» «Vivirás», respondió ella, apartándole el cabello de la frente. «Pero maldecirás cada movimiento por unas semanas». Kaelin miró hacia los lados, buscando a los suyos. Su sonrisa se apagó. Algunos no lo lograron. Otros desearían no haberlo hecho. Cerró los ojos un instante. Debería haberlo detenido. «Lo hiciste», dijo ella, apretando su mano. «Lo detuviste a él, detuviste a todos. Salvaste más de lo que imaginas». Él la miró, con una calma cansada. «¿Y tú? ¿Estás a salvo?» Lyra apartó la vista mirando hacia la tela rasgada de la entrada, donde la luz del fuego titilaba como recuerdos lejanos. «No lo sé», admitió. «Siento que he sido partida en dos.
la chica que era antes. Murió allá afuera, entre el polvo. Entonces déjala ir, dijo él. Ya lo hice. Permanecieron en silencio, acompañados solo por el crepitar del fuego y los cánticos tristes de los ancianos, que honraban a los muertos. Cuando Kaylen volvió a dormirse, Lyra salió para respirar. El poblado estaba quieto, pero no dormido. Pequeñas hogueras ardían donde familias lloraban en círculo. Las mujeres, Kiona Starfern, Nita Cloudleaf, Awen Riverbloom, tejían cuentas en memoria de los caídos. Los niños se aferraban a sus madres con ojos huecos. El cañón había cambiado. Todos lo habían hecho. Lyra, la llamó una voz baja. Era Seco Graitalon, el amigo más cercano de Kaylen. Deberías descansar, le dijo él. ¿Tú también? Él asintió. Lo haré. Pero antes debes entender lo que viene. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. Roran era un capitán, pero no el único con ambición. Su muerte moverá a otros. El ejército volverá, y no les importarán los tratados ni la verdad. Entonces, ¿qué haremos?, susurró. Seco miró hacia el horizonte, donde la oscuridad cubría la senda de los soldados. Nos prepararemos, nos protegeremos, o desapareceremos. ¿Irnos del cañón?, preguntó con voz rota. Él asintió. No sería la primera vez. La tierra siempre se mueve bajo nuestros pies. Seguimos el río, el viento, la voluntad de los ancestros. Pero este es tu hogar, dijo ella. Él la miró con calma. El hogar no es donde morimos, Lyra, es donde vivimos. Ella levantó la vista al cielo. Las estrellas parecían más frías esa noche. Nunca quise traerles esto. Se suponía que iba a casarme, vivir entre mentiras y seda en algún lugar del este. No trajiste nada, dijo Seco con suavidad. Él lo hizo. ¿Culpas a Roran, no a mí? Tú no apretaste el gatillo. Te pusiste entre hombres que se habrían matado sin dudar. Eso requiere valor, aunque nos haya costado tanto. Antes de irse, Seco añadió. Cuando Kellen se recupere, tendrás que decidir el camino que tomarás. En este pueblo no caminamos a medias. Aquella noche, Lyra regresó a la choza. Kellen estaba despierto. Sus ojos la siguieron al entrar. Ella se sentó junto a él, en silencio. Después de un largo rato, él preguntó, ¿te arrepientes? Ella no necesitó preguntar a qué se refería. No, me duele lo que perdimos, pero no lo que defendimos. Él tomó su mano otra vez. Entonces quédate conmigo. Quiero hacerlo, susurró. Pero no sé qué soy ya. No soy de ellos, pero tampoco soy de ustedes. Kaylen la observó con ternura. Eres lo que eliges ser, no lo que otros te llamen. Entonces te elijo a ti. Él cerró los ojos por un instante. Entonces enfrentaremos lo que venga. Juntos. Los días siguientes, Kaylen se recuperó lentamente. Lyra ayudó con la evacuación. Los ancianos, Tohin Firetrail, Akecheta Stoneshade, Maeko Ironroot, habían decidido mover el poblado al norte, hacia un valle más seguro. Empacaron lo esencial, enterraron o quemaron los objetos sagrados para evitar profanación. Dejaron la tierra limpia, como si nunca hubiesen estado allí. El día de la partida, Lyra se detuvo al borde del cañón. Sus manos estaban endurecidas, su cabello trenzado con hueso y cuerda. Ya no llevaba el anillo que Roran le había dado. No sabía dónde había quedado. Quizá enterrado con el pasado. Quizá devuelto al desierto. Kellen se acercó, aún cojeando levemente. ¿Lista?, preguntó. Creo que lo he estado desde hace tiempo, respondió. Cabalgaron juntos mientras el sol nacía sobre los riscos, tiñendo el horizonte de oro y carmesí. Tras ellos, el poblado se desvanecía en el recuerdo. Frente a ellos, el incierto porvenir. Pero Lyra ya no lo temía. Ya no era la muchacha prometida como dote. Ya no era la posesión de un hombre. Era una mujer que había elegido su propia guerra,
su propio amor, su propio destino, y seguiría eligiendo, cada día, bajo el mismo cielo que ahora amanecía sobre un nuevo desierto de esperanza. No encendieron fuego. Era demasiado arriesgado. En su lugar, pasaban el agua en vasijas de barro y compartían trozos de carne seca y pan en silencio. Los niños jugaban con palos y piedras, ajenos al peso de todo lo que habían perdido. Lyra Ashburn estaba sentada sobre una piedra plana, cerca del borde del bosque, observando cómo el viento se colaba entre las ramas, como si repasara recuerdos con dedos invisibles. Kaylen Wolfstride se acercó desde atrás, silencioso como siempre, y se quedó de pie junto a ella. «Llegaremos al río antes del anochecer», dijo, con la voz áspera de tanto polvo y silencio. Lyra asintió. «¿Y entonces? ¿Cruzamos?», preguntó con cierta duda. «¿Sí? ¿Crees que nos seguirán? ¿El ejército?». Él se encogió de hombros. «Tal vez. Pero hemos borrado nuestras huellas. No queda aldea que puedan quemar. Y perdieron a su comandante». Lyra lo miró con preocupación. «Eso no significa que hayan perdido su orgullo». La mandíbula de Kellen se tensó. «No hemos venido a calmar su orgullo». Se sentó junto a ella, estirando la pierna con un leve gemido de dolor. Lyra lo observó, la manera lenta en que se movía, y sintió hervir una rabia que no era contra él, sino contra todo, contra lo que habían dejado atrás, contra la sangre en la tierra, contra el hecho de que el amor, cuando por fin llegó, viniera encadenado al dolor. «Pudiste haber muerto», soltó de pronto con la voz afilada. «Y creo que aún no he tenido un solo momento para sentirlo de verdad». Kaylen giró lentamente la cabeza, observando su rostro. «Te vi cuando te disparó», continuó ella, alzando el tono. «Te vi sangrar. Y ahora seguimos avanzando como si nada, como si aquel cañón no hubiera intentado enterrarnos a los dos». Él guardó silencio unos segundos antes de responder, en voz baja. «Sí lo hizo». «Entonces, ¿por qué actúas como si no importara?». «Porque si dejo que importe demasiado, dejaré de avanzar». Lyra contuvo el aliento. «Tienes derecho a sentir, Kellen», dijo suavemente. «No siempre tienes que ser la piedra». Él bajó la mirada hacia el polvo entre sus botas. «¿Y si me quiebro? ¿Quién cargará con el resto?». Lyra alargó la mano y tomó la suya. Esta vez él no la apartó. «Yo lo haré», susurró. «Eso es el amor, Kellen. No solo proteger o sacrificarse. Es mantenerse tierno en un mundo que no deja de herirnos». Él la miró entonces, de verdad. «¿Qué estás diciendo?», preguntó. «Que te amo», respondió sin rodeos. «Y no quiero seguir huyendo de ello ni fingir que no. Me preguntaste una vez si elegiría. Estoy eligiendo ahora». Kaylen tragó con dificultad, apretando sus dedos. «¿Y si caigo? ¿Si el ejército regresa o mi gente decide que he roto demasiadas reglas por amar a alguien que no nació entre nosotros?». «Entonces caeremos juntos», susurró ella. Después de eso, guardaron silencio, pero ya no era vacío. El espacio entre ellos se llenó de verdad, de dolor, y de algo más fuerte que la guerra: esperanza. Esa noche llegaron al río. La luna apenas asomaba, derramando una luz pálida sobre el agua que se extendía como una cinta de plata entre la oscuridad. Cruzar era peligroso, pero no había elección. El grupo se movió rápido, guiando a los caballos hacia la corriente y ayudando a los ancianos a pasar en balsas tejidas con corteza y cuerda. Lyra cruzó junto a Kaylen, el agua subiéndole hasta la cintura, helada y veloz. Él mantuvo una mano en su brazo, sin soltarla. Al otro lado escalaron la orilla y miraron atrás una sola vez. El cañón había desaparecido, escondido entre sombras y distancia. Solo quedó el sonido del río avanzando, borrando sus pasos. Acamparon bajo los árboles, sin fuego, con las estrellas como única compañía. Esa noche, Kaylen se tendió junto a Lyra por primera vez,
no como protector ni como guerrero herido, sino como un hombre que al fin se permitía amar. Su cuerpo aún sanaba, pero su corazón, por primera vez en años, estaba abierto. Lyra apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los latidos como si pudieran darle respuestas a las preguntas que aún la perseguían. ¿Crees que algún día estaremos a salvo?, murmuró. No, dijo él, pero seremos libres, aunque el mundo nos siga. Entonces seguiremos avanzando, como el río. Ella sonrió contra su piel. No quiero olvidar esto, susurró. Ni siquiera el dolor. No lo harás, respondió él. El dolor es un maestro cruel. Pero no miente. Ella lo miró. ¿Y el amor? Kaylen sonrió apenas. El amor no necesita mentir. Durmieron bajo un cielo en llamas, fortalecidos por la pérdida. Los días siguientes fueron tranquilos. El grupo avanzó más adentro del desierto, hacia una región conocida solo por los ancianos. Un valle oculto, intacto por la guerra, donde la hierba crecía alta y los ciervos se movían libres. No era una promesa de eternidad, pero sí un refugio. Lyra ayudó a las mujeres, Kiona Starfern, Nita Cloudleaf y Awen Riverbloom, a levantar chozas, recolectar hierbas y cuidar a los niños, entre ellos Kira Downpetal y Nomi Brightleaf. Sus manos, antes suaves y sin huellas de trabajo, ahora estaban curtidas y fuertes. Encontró paz en el esfuerzo, en la tierra bajo sus uñas, en la risa de los pequeños que le trenzaban el cabello y le pedían historias sobre las ciudades lejanas que jamás conocerían. Kaylen, por su parte, entrenaba a los jóvenes guerreros, Tekoa Redstorm, Nayen Wolfmark, Sahi Ironflame, Taron Swiftbear y Varek Dustwhisper, enseñándoles a escuchar la tierra, a leer el cielo, a moverse sin ser vistos. Pero cada noche volvía a ella. Una tarde, mientras miraban las estrellas, Lyra preguntó, ¿alguna vez te has preguntado qué habría pasado si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias? Kaylen pensó un instante. ¿Si no hubieras estado prometida a un soldado que intentó poseerte? Ella asintió. Entonces creo que igual te habría amado, dijo él con voz baja, pero quizá no habría luchado tan duro por ello. Lyra sonrió. Tal vez la lucha fue el regalo. Él tomó su mano y besó sus nudillos. Tal vez fue la única forma en que el destino nos dejó encontrarnos. Mientras el fuego se apagaba y el poblado dormía, Lyra sintió algo moverse dentro de ella. Una calma firme, una certeza silenciosa. Lo que habían construido allí, incluso en el exilio, era más fuerte que la vida que había dejado atrás. No porque fuera más fácil, sino porque era real. El valle que los cobijaba en esas semanas finales era como un rincón olvidado del tiempo, escondido entre árboles y acantilados. Las flores silvestres brotaban junto al río, los alces caminaban sin miedo, y el viento susurraba entre la hierba alta. Allí, las cicatrices de la guerra casi podían olvidarse. Casi. Los apaches lo llamaban el lugar entre alientos, un hombre sagrado y secreto. La vida allí era tranquila, pero nunca inmóvil. Cada amanecer, el poblado despertaba antes del sol, cumpliendo los rituales de supervivencia. Reparar refugios, recoger frutos, tejer, vigilar el cielo. Cada noche se reunían en un círculo alrededor de un fuego bajo, como si temieran que la llama los delatara al mundo que los había desterrado. Lyra se movía entre ellos con una serenidad nueva. Había aprendido a trenzar cuerdas con tendones, a seguir rastros en la hierba rota, a preparar infusiones que calmaban el cuerpo. Pero sobre todo, había aprendido a escuchar a los ancianos, Tohin Firetrail, a Quecheta Stoneshade y Maeko Ironroot, a la tierra y al hombre que se había convertido en su brújula cuando el mundo dejó de tener mapas. Kellen había recuperado la fuerza. La herida de su costado se había vuelto una cicatriz más, escrita sobre un cuerpo lleno de historias. Pero lo que más había cambiado eran sus ojos. Antes cautelosos, ahora abiertos.
antes vigilantes, ahora en paz. Al menos cuando la miraban a ella. Vivían en una choza cerca del río, lo bastante lejos para sentir que era su propio rincón, pero cerca si el peligro regresaba. Cada atardecer caminaban bajo los árboles, sus manos rozándose al ritmo del viento entre las hojas. Lyra había dejado de intentar ponerle nombre a lo suyo. No había votos, ni anillos, ni testigos, solo el cielo y las raíces bajo sus pies. Había pasado casi un mes desde que cruzaron el río. El mundo del otro lado se había vuelto silencioso, aunque nadie creía que duraría. Los vigías no descansaban, pero ningún soldado había regresado. No todavía. Aquella tarde, una tormenta se acercaba. Los truenos rugían en las colinas y el aire olía a tierra mojada. Lyra estaba junto al río, el vestido pegado a sus piernas, las manos extendidas, recogiendo las primeras gotas de lluvia en un cuenco de metal. Al otro lado, las montañas se dibujaban en sombras inmóviles. Kailen se acercó, sus pasos ligeros pese al barro. La observó un instante y dijo: «Pareces esperar algo». Lyra sonrió levemente, sin apartar la vista de las nubes. «Tal vez sí, la lluvia. O lo que venga después». Él se colocó a su lado, los hombros rozándose, y juntos esperaron el futuro. «¿Y qué crees que será eso?», preguntó Lyra Ashburn, volviéndose hacia Kellen Wolfstride. «No lo sé», respondió él con voz baja. «Eso es lo más difícil». Se quedaron en silencio, con el viento bailando entre ellos. Después de un rato, Lyra dijo: «¿Alguna vez piensas en volver?». Kailen no contestó enseguida. ¿Volver? ¿Al cañón? ¿A todo aquello? Su mandíbula se endureció. No hay nada a lo que regresar. ¿Y si el ejército no vuelve? ¿Y si esta paz dura? Kailen la miró, no con dureza, sino con una calma triste. La paz, en nuestro mundo, es solo otra palabra para el silencio. Vendrán, tarde o temprano. Si no por ti, por la tierra misma. Ella asintió despacio. ¿Y cuando lo hagan? Entonces peleamos, o huimos, o ambas cosas, pero juntos. Lyra soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Eso es todo lo que necesito. La lluvia empezó a caer con fuerza, empapándoles el cabello, la ropa, la tierra bajo sus pies. Ninguno se movió. Lyra alzó el rostro hacia el cielo, dejando que la tormenta la bautizara una vez más. Cuando Kailen inclinó la cabeza y posó sus labios en su frente, fue como si el mundo contuviera el aliento antes de dar una respuesta. Esa noche, mientras descansaban sobre mantas tejidas, el trueno se desvanecía en la distancia y solo quedaba el murmullo del río. «Kailen», susurró ella con la cabeza apoyada en su pecho. «¿Crees que algún día perteneceremos a algún lugar?» Él trazó un círculo lento sobre su espalda. «Pertenecemos aquí». Me refiero a pertenecer de verdad, no solo escondernos o sobrevivir, sino construir algo que dure. Kailen guardó silencio un momento. ¿Sabes lo que me dijo mi padre una vez? Que la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella, pero solo mientras la respetemos. ¿Y crees que el amor es igual?, preguntó ella. Sí, el amor no es algo que se posee como una piedra, es algo que se cuida, se alimenta como el fuego. Si lo respetas, te abriga, si no, te quema, lo honras o se apaga. Lyra levantó la mirada y tocó su mejilla. Entonces pasaré el resto de mi vida honrándolo. Los días pasaron y el poblado comenzó a sentirse menos transitorio. Los niños corrían entre la hierba alta. Las mujeres, Kiona Starfern, Nita Cloudleaf y Awen Riverbloom, pintaban símbolos sobre pieles para decorar las nuevas chozas. Los guerreros, Tekoa Redstorm, Nayen Wolfmark, Sahi Ironflame, Taron Swiftbear y Varek Dustwhisper, entrenaban bajo el sol. Se planeó una ceremonia para honrar a los muertos del cañón y dar la bienvenida a los vivos hacia el futuro, cualquiera que fuera. Una mañana, Lyra se presentó ante los ancianos, Tohin Firetrail,
Akecheta Stoneshide y Maeko Ironroot, envuelta en un chal que había pertenecido a Saeli Mooncrest, la madre de Kailen. Llevaba el cabello trenzado al estilo de la tribu y una sola pluma blanca tras la oreja. Una de las ancianas, de mirada nublada pero espíritu claro, alzó su mano y dijo: «Has caminado muy lejos para llegar hasta aquí». Lyra inclinó la cabeza. «He caminado más en espíritu que en distancia. Cargas con nuestro dolor, aunque no naciste entre nosotros. También cargo con el mío». La anciana asintió. «Entonces entiendes. Pertenecer no es un derecho de sangre, es algo que se gana, no con linaje, sino con sacrificio y con amor». Los ojos de Lyra se llenaron de lágrimas. «Entonces pasaré mi vida ganándomelo». Kailen observaba desde el borde del círculo, con orgullo en la mirada. Cuando la ceremonia terminó, ella caminó hacia él, y por primera vez él tomó su mano frente a todos, un gesto simple, pero que lo significaba todo. Esa noche, durante la ceremonia, los cantos llenaron el aire. Las voces del pueblo se alzaron como humo que subía al cielo, cargadas de memoria, dolor y oración. Kailen y Lyra bailaron juntos, despacio, sin prisa. A su alrededor el fuego brillaba. Sobre ellos, las estrellas eran testigos. Cuando el último tambor cayó, Lyra apoyó la frente en su pecho y susurró: «¿Crees que el mundo nos dejará ser felices?» «No», respondió él sin dudar, «pero creo que podemos serlo de todos modos». En ese momento, ella comprendió que la vida que estaban forjando en aquel valle no era un regalo del mundo. Era algo que habría que defender siempre. Su amor existiría al filo de un cuchillo, afilado por la pérdida, iluminado por momentos robados. Pero eso no lo hacía menos real. Al contrario, lo volvía indestructible. Porque hay amores que no se eligen, se luchan, y hay corazones que no se poseen, se conquistan. Y una vez conquistados, no se inclinan ante nadie. Algunos amores no se escriben en cartas ni se sellan con anillos. Se graban en el alma, con fuego, con pérdida y con elección. Lyra y Kailen no solo se encontraron, se eligieron una y otra vez, incluso cuando el mundo intentó separarlos. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del Viejo Oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.